Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todos a este espacio, a nuestro taller de dibujo, arquitectura intangible. Mi nombre es Marta Martínez y lo puedo estar acompañando en el desarrollo de este taller que creé. En estos momentos soy estudiante del Departamento de Arquitectura de la Universidad de la Costa CUC y semillero adjunto de acupuntura urbana y el semillero de arquitectura indiscreta, la CIA. Básicamente, en este espacio lo que vamos a hacer es crear arquitectura juntos de una forma un poco tradicional, para arquitectos y para no arquitectos. Entonces, bienvenido a este espacio. Primeramente, con lo que vamos a empezar es con una breve encuesta en la cual ustedes me van a llenar cada uno de sus datos. Y bueno, voy a mostrarles un poco también la encuesta para que nos familiaricemos con cada una de las cosas que hay que llenar. Es un poco inusual empezar de esta forma, sí, pero la idea de este ejercicio es de pronto ver el cambio de perspectiva de ustedes antes de conocer qué es arquitectura intangible y el después. El formulario inicial y cada uno de los datos que se tienen que llenar. Entonces, su nombre completo, su edad, el correo electrónico. El correo electrónico se pide porque ahí es el lugar a donde yo voy a mandarles los distintos certificados que se van a generar luego de su participación en el taller. ¿Cuál es su profesión o cuál es su carrera universitaria si son estudiantes? ¿En qué universidad o en qué empresa trabajan? Ciudad y unos conceptos básicos rápidos de lo que es para ustedes arquitectura. Entonces, ¿qué es arquitectura? Y claramente tú vas a definir a partir de quién eres tú. Si eres estudiante, define como estudiante. Si eres un profesional arquitecto, define como un profesional arquitecto. Y si de pronto no eres arquitecto, pero te interesa la arquitectura, puedes llenarlo. Desde tu perspectiva personal, todas las opciones o todas las respuestas son válidas. Y vamos a responder también cómo influye la imaginación en la creación de arquitectura o cómo creen que influye y cómo definirían la arquitectura intangible. Si han escuchado el término, me cuentan que saben. Si no han escuchado y creen que no existe, pues también me lo hacen saber. Y en la parte de abajo les dejo la información de mi correo electrónico, de mi WhatsApp y de mi Instagram. Por si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber que yo voy a estar pendiente para contestárselas en cualquier horario. La idea de que este taller sea virtual y que ustedes puedan acceder a él a través de este link en YouTube es que no todos tienen la facilidad de acceder en un mismo horario a un taller. Entonces, este espacio justamente es para eso, para que cada uno de ustedes acceda y pueda pertenecer o hacer parte de este taller. Luego de que se llene este taller, ahora sí vamos a proceder con una explicación. Si no has llenado el taller, si no has llenado el formulario, te recomiendo que detengas el video hasta aquí, porque no sería justo llenarlo ya teniendo la información. Entonces, primero llénalo y luego continúas con el resto del video. Bueno, ahora sí, hablando sobre lo que es arquitectura intangible, voy a comentar un poco. Este es un trabajo de investigación que tengo aproximadamente un año desarrollando. Es mi opción de grado para reclamar mi título como arquitecta, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que nosotros creemos que es arquitectura. Y bueno, si yo me pusiera en estos momentos a preguntar qué es arquitectura, muchos estaríamos por definir la arquitectura como lo que hemos aprendido, que es el arte de proyectar y de edificar. Y esto limita de cierta manera, el papel de la arquitectura, porque lo limita como aquel factor constructivo o aquel factor representativo de lo que, y excluye muchas otras ramas de la arquitectura. Esta investigación nace de esa necesidad de rebatir esas limitaciones que están encasillando la arquitectura solamente dentro de la construcción y dentro del diseño de los espacios, para indagar en cuál es realmente la experiencia que tiene el usuario al crear o al adaptar arquitectura. Como usuarios o como personas que habitan los espacios, nosotros tenemos
una serie de conocimiento a partir de todas estas experiencias y de una u otra forma ese conocimiento moldea cómo nos sentimos dentro de un espacio. Entonces, la creación de arquitectura intangible no es más que crear arquitecturas que no vamos a ver, que no vamos a tocar, pero que aún así vamos a estar habitando. Y simplemente por el hecho de tener esa experiencia de habitar, ya es arquitectura. Un poco inusual, sí, pero es a lo que estoy apuntando con esta investigación. El medio por el cual nosotros vamos a crear esta arquitectura intangible va a ser la escritura. Entonces, ¿qué tiene que ver la arquitectura con la escritura o con la literatura? Y es entender que la escritura puede evocar imágenes arquitectónicas y exponer cómo esta, es decir, la arquitectura se relaciona y se funde con los mundos mentales humanos. Voy a tratar de explicarles esta frase porque puede ser un poco confusa al comienzo, y es que la arquitectura, tanto la arquitectura como la literatura, crean espacios habitables, ¿cierto? Normalmente hablamos de que la arquitectura crea espacios habitables en el plano físico, como la casa donde estamos, de pronto nuestras universidades, por donde caminamos. Todo lo que el hombre se ha encargado de hacer a lo largo del tiempo es arquitectura, y básicamente la arquitectura es el telón de fondo de la sociedad y del mundo entero. Y la escritura se ha limitado a la creación de espacios, ¿cierto? Pero estos espacios son en nuestra imaginación, en nuestra mente. Es decir, cada uno tiene la posibilidad de leer un extracto literario, y de ahí se da la creación de un espacio. Estas dos formas de crear antes no habían sido asociadas. Entonces, lo inusual de esta investigación es entender o dar a entender que así como la escritura provoca y crea espacios, la arquitectura también provoca y crea espacios. Entonces, ¿cómo podemos crear espacios en los cuales hay arquitectura y esa arquitectura sea habitable por cada una de las personas? La única forma de poder habitar estos espacios que la arquitectura y que la escritura nos ofrecen es a través de un factor muy importante, y es la imaginación. Exactamente. La imaginación de quién va a habitar ese espacio. En nuestra labor de arquitectos, usualmente, nuestra manera de crear un proyecto, por decirlo así, es primero lo pienso, lo estructuro en mi cabeza, luego hago un dibujo, una representación, un esquema básico, una zonificación o algo por el estilo, y luego esto ya pues, me permite a mí hacer un diseño mucho más elaborado. Como fase final a ese proyecto viene la construcción, ¿cierto? Y ya ahí, o sea, decimos que estamos creando arquitectura cuando ya, pues ya lo construyen o cuando ya están los planos listos, pero no. Todo este proceso es creación de arquitectura, desde la primera idea hasta cuando ya está el producto final, ¿cierto? Entonces, en todo este proceso creemos que la imaginación solamente hace parte del inicio, y nos desligamos completamente de la imaginación dentro de las demás fases de creación de arquitectura. Con la arquitectura intangible lo que queremos es retomar el hecho de que la imaginación no es solamente el punto inicial de la creación de arquitectura, no. La imaginación es el principio, el medio y el fin para la creación de arquitectura intangible, porque tú vas a estar todo el tiempo inmerso dentro de este espacio que te va a permitir a ti habitar. Entonces, para poder habitar este espacio es muy sencillo, y es a lo que vamos a encaminar este ejercicio. Primeramente, vamos a leer unos extractos literarios. Dependiendo del grupo en el que estés, te va a corresponder cierto extracto. No te preocupes por cuál es tu extracto, porque yo me voy a encargar de darte exactamente cuál es el que te corresponde y de guiarte en todo el proceso. Y a partir de este extracto que vamos a leer, ¿cierto? Nos vamos a encargar de meternos en la película. Es decir, en unas palabras un poco más fáciles de asimilar. Vamos a leer este extracto, vamos a entender qué es lo que nos está diciendo él, vamos a imaginarnos dentro de ese lugar, qué se siente, qué veo, qué huelo, a qué me recuerda,
siento calor, siento frío, o sea, todas las sensaciones que uno tiene al habitar un espacio físico, todas esas sensaciones las vas a tener al habitar este espacio también. Entonces tú, como el ser que va a habitar, tienes que disponerte primeramente a estar en un lugar cómodo, donde te puedas concentrar, te puedas relajar y puedas tomar el tiempo para leer este extracto. Luego de haberlo leído y luego de haber imaginado y de pronto tener una que otra conclusión de lo que viviste dentro de este espacio, ahí sí vamos a proceder con el ejercicio, la parte de representación. ¿Por qué es necesario esta fase de representación y por qué esto es un taller de dibujo? Porque yo no puedo estar dentro de tu imaginación y saber exactamente qué imaginaste. Entonces, lo más cercano a que yo conozca cómo te sentiste tú dentro de este espacio es cómo tú me lo redactes y cómo tú me lo describas. Y el resultado final, que es el dibujo del espacio que tú imaginaste. En este dibujo, lo que vas a hacer es tratar de ser lo más claro posible, no sé, utilizar la técnica de dibujo que tú manejes, si es digital, si es lápiz, acuarela, si es pintura, óleo, la técnica que sea que tú escojas, vas a realizar tu dibujo y posterior a esto, ¿cierto? Tú me lo vas a enviar a mí en el link que yo te voy a mostrar a continuación y fácil, sencillo. Ese es todo el ejercicio. De extracto literario. Te vas a tomar el trabajo de leer, de analizar qué dice, qué piensas. Bueno, me imagino que ya en este punto sabes qué muestra te correspondió y conoces el siguiente paso. El siguiente paso que vamos a realizar ahora es tomarnos el trabajo de todo lo que estuvimos pensando e imaginando, poderlo plasmar dentro de un dibujo. Preferiblemente que tu dibujo sea lo más expresivo que puedas. Es decir, que muestre cada una de las cosas que tú imaginaste. Por ejemplo, si imaginaste un árbol de mango, dibuja el árbol de mango. Si imaginaste que de pronto la paleta de colores era como ocre, puedes hacerlo. Si imaginaste que tenías angustia o que tenías miedo o que sentías que el lugar era muy oscuro, encerrado, que te sentías aprisionado, todo eso lo vas a plasmar dentro de tu. Es decir, que cuando una persona vea tu dibujo, tenga claro exactamente qué experimentaste tú dentro de tu dibujo. Y obviamente, no solamente tu dibujo va a quedar como muestra de que tú habitaste ese espacio, sino que también vamos a hacer el siguiente paso. El siguiente paso consta de llenar una encuesta final, ¿cierto? Y les voy a mostrar exactamente cuál es la encuesta final y para qué nos sirve esta encuesta final. En esta encuesta final, lo que vas a llenar es tu nombre para poder relacionarlo con con el primer formulario que llenaste. Me vas a describir de forma detallada qué fue lo que imaginaste. Así como te decía antes, olores, colores, sensaciones, cada una de esas cosas van a ser muy, muy importantes para el desarrollo de mi investigación. Entonces es importante de pronto que me lo describas de la manera más exacta posible. Así yo podré entender mucho más fácil tu dibujo, porque voy a analizar tu dibujo con lo que tú escribiste y ya pues voy a poder hacer una comparación más exacta de cómo estuviste tú dentro de ese espacio, cómo te sentiste tú dentro de ese espacio. Ahora bien,
¿Cuál fue o cómo fue tu interacción con los extractos leídos? Me vas a decir si fue chévere, si no fue chévere, si fue fácil, si no fue fácil, si te gustó, si te pareció divertido de hacer, si en algún momento habías pensado esa manera de hacer, de que se podía evitar, me lo vas a comentar ahí. Luego de haber realizado el ejercicio, la idea es saber si creías que existía o no existía arquitectura intangible. Si creías que no existía, si sientes que tu percepción ha cambiado, o si todavía crees que la arquitectura intangible no es posible, y si crees que obviamente existe. Luego de esto, que es la parte como una de las partes más importantes, porque todo en el proceso es importante, me vas a describir cuál fue tu facilidad para hacer ciertas cosas. Entonces, en la escala del 1 al 5, siendo el 1 lo más fácil y el 5 lo más difícil, me vas a decir qué tanto o qué tan fácil fue leer los extractos, qué tan fácil fue imaginar los extractos, qué tan fácil fue percibir olores, qué tan fácil fue escuchar voces o sonidos y qué tan fácil fue representar lo que imaginaste. En ejercicios anteriores me he encontrado con muchas sorpresas. Dentro de esas que hay personas que se imaginan el olor a pan o el olor del café recién molido o que les huele a campo. De pronto tienen frío dentro del espacio, tienen miedo, pudieron escuchar la voz de alguien gritando o la voz de alguien pidiendo auxilio o la voz de personas riéndose a carcajadas. Entonces, sí es posible imaginar los espacios y sí es posible habitar los espacios de una forma completamente diferente. Es simplemente disponernos a experimentar de una forma poco usual. En este punto, lo que sigue es mandarme las evidencias a mí de que tú estuviste dentro del taller. Entonces, pues claramente los formularios se envían de forma instantánea y a mí me llegan. Pero una de las evidencias más importantes que me queda a mí es tu dibujo que es el resultado final y el que de una u otra forma te va a asegurar a ti la certificación. Entonces, este dibujo me lo vas a enviar a través de un link y este link te va a redirigir a la nube. Entonces, si tú haces parte de la muestra 1, te va a redirigir al siguiente link. Dice, resultados del taller, muestra 1, y ahí vas a colgar tu nombre. Entonces, necesito por favor que el archivo que vayas a guardar ahí tenga tu nombre, porque es la forma en la que yo voy a poder relacionar tu dibujo con la descripción que ya tú me has dado previamente. Si yo no tengo el nombre, no voy a saber quién lo hizo y va a ser muy difícil para mí llevar el registro de cada uno de los participantes. Entonces, preferiblemente, te agradezco que tenga tu nombre. Si quieres que diga muestra 1, puedes hacerlo. Si no, no. Pues yo no te recomendaría que lo hicieras porque si ya vas a anotarte o vas a guardar dentro de la muestra 1, es que haces parte de la muestra 1. Lo único que necesito es que pongas tu nombre en la imagen o en el PDF que vas a subir. Cualquiera de los dos formatos son válidos. Imagen puede ser PNG o JPG y PDF. Cualquiera de esos tres formatos son válidos para la recepción de los dibujos. Y si haces parte de la muestra 2, te vas a redirigir al siguiente link y va a decir, tienes que corroborar que sea a la muestra a la que tú haces parte. Resultados del taller, muestra 1, muestra 2. Y bueno, básicamente ese sería todo, o sea, básicamente el taller se resume en eso. Conocer cuál es tu percepción inicial sobre la arquitectura intangible, hablar un poco de un concepto rápido de lo que es arquitectura intangible, luego realizar el ejercicio de la creación de este espacio habitable en nuestra imaginación y por último representar el espacio habitable y describir qué tan fácil fue, qué tan difícil. Y ya por último, si la muestra, montar el resultado de tu muestra en el OneDrive. Luego de seguir todos estos pasos, yo voy a tener todas las evidencias y voy a estar revisando que tú hayas cumplido con cada uno de los pasos y
te voy a enviar al correo que tú me coloques en el formulario inicial, a ese correo te voy a enviar tu certificación. Muchas gracias por tu participación, por hacer parte de este taller y por hacer parte de mi trabajo de grado. Y muchas gracias por tu tiempo.